Un saludo cordial para todos los que nos sintonizan en el canal La Verdad MQV. Llegan algunas preguntas y hoy vamos a responderlas con la mayor precisión posible y sencillez para que sean entendidas. A propósito de la guerra del Oriente Próximo entre Israel y los palestinos, pues surgen inquietudes con respecto a algunos términos que se utilizan con frecuencia en los medios de comunicación. Primera pregunta, dice Amalio Ochoa, ¿cuál es la diferencia entre semita, hebreo, israelita, israelí, judío y sionista? Bueno, semita, ¿dónde sale ese término? Son los descendientes de Sem. Sem es el hijo mayor de Noé. De ahí viene el término semita. Hebreo. Los hebreos son los que nacen de Abraham, es decir, ellos salen de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos, cuando es llamado Abraham, y entonces ahí surge el pueblo hebreo. Eran nómadas, ganaderos, vivían en tiendas y obviamente es el patriarca de todos los pueblos árabes y de Israel, el Israel presente, de los judíos actuales. Bien, ¿qué quiere decir israelita? Israelita es el pueblo que viene de Jacob. Acuérdense que el Señor Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel. Y de Israel nacen 12 tribus y ahí se conforma lo que hoy se conoce como los israelitas. ¿Y qué es el israelí? Israelí es el gentilicio de israelita. Entonces, cuando se dice israelí, es aquel que pertenece al pueblo de Israel. O sea, son los ciudadanos o los individuos que componen ese pueblo. Bien, hay otro término que se escucha mucho y es el de judío. Los judíos son los que profesan la religión judía, la religión monoteísta que cree en el Señor Dios, que cree en la Torá, en los 5 primeros libros de la Biblia, y que no necesariamente pertenece al pueblo de Israel. Es decir, un judío puede ser no haber nacido en Israel, pero adoptar la religión judía, o un israelita puede haber nacido allá en Israel y no practicar la religión judía. Espero que quede claro. Entonces, los judíos tienen una práctica religiosa, cultural, una práctica familiar, una tradición fundamentada en la Torah. Muy bien. ¿Y qué son los sionistas? Los sionistas son los que profesan una ideología política y una ideología que propugna por el establecimiento del Estado de Israel en su territorio original. Entonces, el sionismo es su expresión de Estado, su expresión de gobierno, su expresión política. Ellos fueron los que más promovieron el que regresara el pueblo de Israel al territorio que hoy están ocupando allá en Palestina. Y lo logran y lo consolidan en el año 1948, cuando oficialmente se establecen en donde hoy están, porque de acuerdo con las Naciones Unidas, pues les devuelven ese lugar para que se establezcan como Estado, como nación y como gobierno. Bien, también pregunta Amalia sobre lo que es la diáspora. ¿Qué es la diáspora? La diáspora es un exilio, una dispersión, es sacar a un pueblo de su territorio, del lugar en el donde está sentado y dispersarlo. Entonces la diáspora es la que ha vivido el pueblo de Israel de siglo tras siglo, desde muchos, muchos siglos atrás viene en esa lucha en que los expulsan de su territorio y después regresan y vuelven y los expulsan, y se ha venido dando ese tipo de situaciones, obviamente no pocas veces de por medio con guerras y enfrentamientos militares. Recordemos, por ejemplo, que ellos fueron expulsados por los asirios, fueron expulsados por los babilónicos,
y cada pueblo que los invadía los sacaba de su territorio. Bueno, la última momento en que son dispersados todos los israelí o israelitas, ¿sí? Fue en el año más o menos 73, después de que el año 70 después de Cristo se destruye el segundo templo en Jerusalén, vienen confrontaciones, enfrentamientos y escaladas violentas entre el pueblo de Israel, los romanos, los invasores, y al final los terminan expulsando en el año 73 después de Cristo. Eso se conoció como la última resistencia de los judíos en Masada. Muy bien, y de ahí en adelante, pues obviamente siguen una serie de pugnas y de luchas entre los invasores a la tierra palestina, donde ellos estaban, y el querer el regresar. Y precisamente ya a comienzos, a finales del siglo XIX, comienzos del XX, se forma lo que dije anteriormente, el movimiento sionista, y ese movimiento sionista tiene como meta el que el pueblo regrese a su tierra de origen, es decir, a Palestina, donde hoy está Israel y que está en conflicto en la Franja de Gaza y en el Cisjordania con los pueblos palestinos y con los árabes. Pero esa lucha comenzó en 1899, siguió de en adelante con esa formación sionista, hasta que llega el año de 1947 en las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, se decide que los israelitas tienen derecho a ocupar un territorio, a hacer un Estado y a hacer un gobierno, y sacan una resolución y dicen que ellos tienen la facultad y el derecho legítimo de asentarse nuevamente en donde habían sido expulsados, y toman como punto de origen Jerusalén y todo el territorio que hoy ocupa Israel, y entran en conflicto obviamente con los palestinos que estaban allí, pero ese es otro tema que se tocará después. Muy bien, eso es lo que tiene que ver con la diáspora. Bueno, hay un tema bíblico sobre 2 Corintios capítulo 3 versículos 6 a 7. Pregúntame a Cristina Arias sobre el nuevo pacto que habla sobre si la letra es la palabra del Señor Dios, ¿por qué dice que la letra mata? Y adelante agrega que cuál es el ministerio de la condenación, que no lo entiende. Pues veámoslo a la luz de la Escritura. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 4, vamos a leerle. Esta confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos, al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios, ¿ok? El cual asimismo nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Muy bien, aquí tenemos que hacer una aclaración. Cuando está hablando de la letra, si bien es cierto, está hablando de los mandamientos y de las leyes del Señor Dios, no quiere decir que ese sea el espíritu de la ley y que la Sagrada Escritura vaya en contra de la vida. No, lo que está diciendo aquí Pablo es que la ley nadie la podía cumplir, y por eso se establecieron sacrificios a través de animales con los cuales se volvía otra vez a tener comunión con Dios, porque a través del derramamiento de la sangre de ese animal sacrificado, pues se hacía una expiación por los pecados del pueblo, y entonces podían seguir en su vida de fe, en su vida de relación con el Señor Dios, sin que Él por el pecado pues fuera a juzgarlos. Es decir, había una expiación a través de los animales, porque nadie podía cumplir con la ley establecida, más de 600 mandatos establecidos en el Pentateuco, no los cumplía nadie. Pero entonces, para poder mantenerse en relación con el Señor, pues había ese acuerdo de sacrificar animales para hacer expiación por el pecado del pueblo.
Entonces a eso se refiere la letra mata, es decir, la ley no la puede cumplir nadie, sino se necesita que haya un mediador para poder expiar esos pecados y seguir con la vida espiritual. Bueno, por ejemplo, en Gálatas, voy a leer Gálatas 3, 10 al 25. Vamos a buscar aquí en la carta a los Gálatas y ahí nos va aclarando. Dice los Gálatas en el capítulo 3, versículo 10 a 25. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Y que por la ley nadie se justifica ante Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pero la ley no procede de la fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Muy bien, entonces ahí vamos, miremos otra cosa. En el versículo 19 del mismo capítulo de Gálatas dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa y fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, ¿la ley contradice la promesa de Dios? De ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, sería verdaderamente por la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes que llegara la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía. Entonces ya no pertenecemos a la ley. ¿Cuál es la función de la ley? Primero, la ley enseña y muestra al hombre qué es el pecado y por qué es pecador. La ley dice que matar es pecado, el hombre reconoce a través de esa ley que es pecado matar. Entonces, obviamente, da a conocer el pecado. Lo segundo es que la ley sirve como ayo, como instructor, como guía para llevarnos al camino de la fe. Entonces, la ley conduce a través de la historia bíblica al hombre al reconocimiento de la necesidad de vivir en la fe de nuestro Señor Dios a través de uno que pudiera cumplir con la ley. Entonces, cuando viene Jesús el Cristo a la tierra, Él cumple con toda la ley. Por eso Él dijo, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Y cuando Él cumple con la ley, entonces se cumple con los mandatos que ha dado el Señor Dios y nos justifica delante de Él cuando derrama su sangre en la cruz. Es decir, Él hace expiación por nuestros pecados. He ahí la obra importante y la relación que establecemos nosotros con Jesús el Cristo. Entonces, cuando reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador y reconocemos que Él murió por nuestros pecados, es decir, Él cumpliendo la ley va y hace expiación por los pecados, derrama sangre para que sean perdonados nuestros pecados y estemos libres de ello para poder tener una nueva relación con nuestro Señor Dios. Entonces nosotros entramos al camino de la salvación y por gracia somos salvos. Entonces en Cristo Jesús cumplimos nosotros con la ley. Ya, la ley no es que se vaya a abolir ni que la ley sea el castigo para todo aquel que se somete a la Escritura, sino es el instructor y el que nos define qué es pecado y el que nos lleva a conocer a Jesucristo. Eso es lo que dice esencialmente. Por lo tanto, cuando nosotros entramos a Cristo, a través de Él cumplimos con la ley y obviamente somos libres de pecado. Ahí es donde está la razón. Y por eso dice,
la letra mata, o sea, la ley como tal, sin la obra de Dios en nosotros, sin la gracia del Señor Dios en nosotros, sin su mediación para expiación de pecados, la letra mata. Pero dice, el Espíritu vivifica. ¿Qué ocurre? Cuando yo creo en Jesús como Señor y Salvador, viene a mí el Espíritu Santo, sella mi corazón y entonces me da nueva vida, me vivifica. Entonces por eso dice, la letra mata y el Señor dice, y el Espíritu vivifica. Ahí es donde está la diferencia. Entonces cuando Jesucristo hace esa obra tan maravillosa, majestuosa y divina en la cruz, es que nos redime de todo pecado y nos quita la esclavitud a la cual estábamos sometidos por la ley. Por eso en Juan 8:36 dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Jesucristo nos da la libertad, realmente somos libres, porque Él es el camino, la verdad y la vida. En Él cumplimos con la Sagrada Escritura, no nosotros por nuestra capacidad y fuerza, no, es por Él y en Él y para Él que nosotros vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios, de acuerdo con lo que escrito está. Muy bien. Entonces, por eso dice Romanos 3:31 que la fe no anula la ley. Es decir, la ley está vigente y la cumplimos a través de Cristo. Porque no quiere decir que la ley ya no tenga ninguna razón de ser. La ley trae conocimiento de pecado y trae lo que ella implica, que es la condenación por el pecado, y es la guía para yo entender lo que significa esa misma ley. Muy bien. Por ejemplo, en Santiago, muestra a ver aquí, encuentro Santiago, en Santiago 2:10, ¿qué nos dice? Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos, pues el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces ahí queda nuevamente explicado. La letra mata es porque ningún ser humano sobre la tierra puede cumplir con la ley de Dios. Solamente se cumple a través de Jesucristo y por eso recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Bien, espero que esto haya quedado claro. Hay que profundizar, hay que leer la Sagrada Escritura para que nosotros cada día tengamos más claridad, más revelación e intimidad con el Señor Dios. Y Claudia Gaona dice que en Juan 12, vamos al Evangelio de Juan, vamos a buscar aquí el Evangelio de Juan a ver a qué se refiere. Juan capítulo 12. A ver. Juan 12, del 5 al 8 dice. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se los dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces el Señor dijo, déjala, que para el día de la sepultura ha guardado esto, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Bien, entonces pregunta Claudia, ¿a qué pobres se refiere? Pues a los pobres común y corriente, a los que no tienen facilidad económica, a los que no tienen acceso a los servicios más primarios, a los que no pueden suplir con facilidad sus cosas más necesarias, sus necesidades básicas primarias no las pueden suplir. Al pobre común y corriente, al pobre que tiene que luchar todos los días para el sustento y para sobrevivir, a esos pobres. Pero es que este pasaje no está diciendo que no hay que cuidar a los pobres. Lo que está diciendo es, ocúpense de mí, dice Jesucristo, que yo en mi muerte los voy a redimir, voy a cumplir con la escritura y eso les va a dar la fuerza, la fortaleza y la claridad y la misericordia y el amor para que también se ocupen de los pobres en el momento en que se cumpla la escritura. Es decir, nosotros debemos tener cuidado especial de la gente menos favorecida, tanto económica como socialmente. A esos pobres se refiere. Creo que ese era el sentido de la pregunta que hacía Claudia Gaona. Bueno, no siendo más por ahora, pues
Pues me despido de ustedes y espero que esto los motive para estudiar más la palabra de Dios, para que lean la Sagrada Escritura y para que a través de ello tengan más revelación, comunión e intimidad con el Creador de cielo y tierra, nuestro Señor Dios. Un abrazo, el amor de Cristo Jesús y su paz siempre los acompañe. Hasta una próxima oportunidad.